Y el mensaje de esta oportunidad yo lo titulé Viviendo en las alcantarillas. Un poco repugnante el título. Si pone atención al mensaje se va a dar cuenta por qué titulé así el mensaje. Viviendo en las alcantarillas. Yo creo que no es, ¿no es cierto?, apropiado vivir en una alcantarilla. Yo creo que nadie quiere vivir en una alcantarilla. Si alguien le dijera a usted, te invito a mi casa. Ah, ya, muchas gracias. Pero después dice que vive en una alcantarilla, usted le diría cualquier cosa para evitarlo. No, no puedo. No me interesa ir a una alcantarilla. Pero a veces hay personas que pretenden que Dios venga a morar en una alcantarilla. Y más o menos por ahí va la idea. Por ahí va la idea. Así que comenzamos este pasaje, hermano, con lo que nos dice Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mateo, capítulo 3, verso 8. Muy conocido. Usted puede ir buscando su Biblia o anotando. Estas son palabras de Juan el Bautista, el predecesor inmediato de Jesucristo, el que estaba haciendo el papel de Juan el Bautista de Elías. Él está haciendo el papel de Elías del Antiguo Testamento. Él era el profeta que iba a venir antes del Cristo. Es extraordinario el papel de Juan el Bautista. Y en su discurso, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 3, usted lo va a poder ver con más tranquilidad en su casa, ¿verdad? El discurso de él es del versículo 11 al 12. Nosotros vamos a referirnos solamente a 3 versículos, del 8 al 10. Lo que necesitamos para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros, para mí y para usted esta mañana. Juan el Bautista enseñaba esto, mire, antes de que Jesús empezara a predicar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se da cuenta, verdad? Hay que hacer. Hacer significa acción, hermano. No significa solamente pensarlo, solamente estar de acuerdo. Hacer significa actuar, accionar. Es hacer, es un verbo, hermano. Y Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya entendemos lo que es el arrepentimiento. Pero a veces no alcanzamos a entender lo que son los frutos del arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿En qué descansaba la confianza del judío? En que eran descendientes de Abraham. Fíjese, no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Le da la razón. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y esto es calcado, podríamos sacar la analogía. ¿En qué? No digan dentro de vosotros mismos, yo ya me bauticé, por ejemplo. Y la respuesta sería la misma. La misma, porque el Dios no ha cambiado. Lo que cambió fue el pacto. El pacto. Y termina en el versículo 10 diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué fruto está hablando? No está hablando de manzanas ni de pera, hermano. Está hablando de lo que dijo en el versículo recién 8. Hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Que el arrepentimiento se materialice en acciones, en hechos. ¿Por qué? Porque podemos bautizarnos, por ejemplo, y seguir siendo exactamente los mismos de antes de ello. Y seríamos árboles sin fruto, según el pasaje. Y el peligro está, según el versículo 10, ¿no es cierto?, en que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Entendemos eso? ¿Como qué? Como la exclusión eterna de la presencia de Dios en aquel día en que Él va a llamar a cada uno y le va a pedir cuentas de lo que hizo en su vida, a la luz de que Cristo murió en la cruz. Va a dar lo mismo ahí el éxito material o económico que usted logró. O si fue pobre, no, si los pobres van al cielo, no, es una tontera. Ricos y pobres van a ir al cielo y también ricos y pobres van a ir al infierno. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No es el estatus social ni el nivel intelectual. Lo único que va a hacer la diferencia, hermano, va a ser los frutos dignos de arrepentimiento. Si llevamos una vida cristiana estéril, ya sabemos, estas son palabras dichas hace miles de años. Pero a veces hay personas que viven como si nunca se hubieran dicho. En el mismo Mateo, capítulo 7, verso 17 al 20, también nos habla de los frutos. Pero aquí ya hablándonos el Señor Jesús. Mateo 7, 17. Usted puede siempre tomar la extensión del pasaje completo. Yo estoy tomando la porción clave. Usted puede releer estos pasajes y entenderlos en más profundidad. Y también es su deber porque no tenemos que creer sino a la palabra. Bueno, dice el 7, 17 al 20. Todo buen árbol da buenos frutos. El buen árbol va a dar buenos frutos. Y agrega, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, lo que dice a continuación, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. No es que no quiera, no puede. Y estaba permitido destruir ese árbol, que solamente inutilizaba el espacio, inutilizaba la tierra. Agrega el versículo 19 lo mismo que ya había anticipado Juan el Bautista. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Hasta dónde tomamos conciencia, hermano, de que hay un fuego eterno? ¿Hasta dónde estamos, no es cierto, apercibidos de que nos estamos jugando la eternidad en esta tierra, hermano? ¿O usted ya está pensando en que mañana tiene que ir a trabajar? Si quizás de esta noche no pasa, hermano. Y concluye el Señor Jesucristo, así que por sus frutos los conoceréis. Hasta aquí hablando con parábolas, con alegorías, ¿no es cierto? Hablando del árbol bueno y el árbol malo. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Pero el Señor no está hablando de árboles, está hablando de personas. De personas que han, de alguna manera, experimentado el arrepentimiento constante en su vida, o aquellos que se arrepintieron
un momento de sus vidas, pero fue una experiencia nomás. Los frutos, según la temporada, el Señor diseñó para que los arbolitos frutales dieran frutos cada uno en su estación, hermano. Aquí está hablando de los que han llegado a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios, árboles espirituales, no tienen temporada. No tienen temporada, hermano. Alguien que supuestamente obedeció el Evangelio y por trabajo, su trabajo le exige ir a distintos, quizás regiones o incluso a otros países. Bueno, esa persona tiene que estar dando frutos mientras va, mientras vuelve. Cuando nos tomamos vacaciones, tenemos que estar preocupados de estar dando frutos. Cuando el Señor vino a buscar higo a una higuera, ¿no es cierto? No era tiempo de higo y la higuera no tenía higo. Y el Señor la maldijo. ¿Qué enseñanza cree usted que está dando el Señor ahí? Está diciendo que usted no es una higuera, por hermano. Usted siempre tiene que tener fruto cuando el Señor venga a buscar fruto. Siempre tiene que estar procurando dar frutos. Frutos de ese arrepentimiento, de esa obediencia, de la fe en Dios. Y ahora nos vamos a pasar más a lo literal, a las palabras del apóstol Pedro. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:14. Los dos pasajes con los que vamos a concluir este mensaje, hermano. 1 de Pedro 1:14. Pedro va a ser quien va a concluir, ¿no es cierto?, literalmente esta enseñanza que el Señor le enseña alegóricamente. Y dice la palabra del Señor, versículo 14, y vamos a leer hasta el 20. Yo aquí identifiqué 3 versículos que son clave. Bien. Primera de Pedro 1, 14 al 20. Mire cómo comienza el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esto es fuerte, hermano. Pero tremendamente fuerte. Pedro habla a la iglesia, a los cristianos, como que ellos antes vivían en ignorancia. ¿En qué ignorancia? En la ignorancia del mundo. En la ignorancia de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios. Con esto Pedro les dice, ustedes ya no están en la ignorancia. Quizás no son los más letrados, quizás no son expertos tampoco en la voluntad de Dios, pero ya no son ignorantes. Es como en buen chileno dijéramos, deja de hacerte el tonto. Deja de vivir como si no supieras. Porque por poco que hayas escuchado la palabra estos años, por poco que hayas estudiado, la película por lo menos la tienes clara. La película está clara. Y así comienza, ¿no es cierto?, el apóstol versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál es el peligro? Conformarse. ¿O usted no conoce personas que están súper conformes y usted le pregunta cómo están y dicen bien, pero nosotros sabemos que están bien, bien muertas espiritualmente? Personas que están vacías, que como decía al principio pueden tener un buen pasar,
económico, material. ¿Pero qué fruto tienen? Ninguno. Pero ellos están bien. Ellos están bien engañados, hermanos. Ellos están bien engañados por Satanás y caminando al precipicio de la perdición. Pero ellos no conocen a Dios. Porque para mí, aunque resulte increíble y quizás para usted también, hay personas que conmigo a sus 40 años, primera vez que han abierto una Biblia, 40 años, y nunca había abierto una Biblia. Y viven de acuerdo a ese fruto. Pero cuando alguien que ha abierto varias veces la Biblia, que le han hablado muchas veces de la Biblia, que ha tenido la oportunidad, y ha sido quizás negligente, pero ese es otro tema, cuando esa persona está viviendo como el de afuera, ahí hay problema. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? ¿A andar dando sanguchitos o cafecitos bajo los puentes? No. Hay gente que tiene en su mente mucha distorsión de lo que es la iglesia porque no, por su ignorancia no tiene idea de lo que es la iglesia, hermano. Algunos la ven y la viven como algo social, netamente social. Otros como algo cultural, como una costumbre, una tradición. Bueno, es que mis papás y yo seguí. Otros la ven hasta terapéuticamente, hermano. Yo me sorprendo, quizá usted también se va a sorprender, de cuántas personas con problemas de depresión emocionales, yo por medio de la palabra, Dios actuando a través de su palabra, han sido restaurados. Y en vez de tender su vida a Dios, han dicho, no, ahora estoy bien. No, si necesitaba salir del hoyo nomás. Entonces, si estamos viviendo la iglesia, la vida cristiana, como algo social, como algo terapéutico, como una costumbre, buena costumbre, claro que es buena costumbre. Socialmente va a cumplir un rol social positivo, bien. Todo eso no es malo. ¿Cuál es el problema? No va a ser salvo. No va a ser salvo, hermano. Todas esas cosas son frutos de que usted conoció a Dios. Pero por los frutos no vamos a ser salvos. Los frutos van a poner en evidencia si usted es un buen o mal árbol. Pero los frutos son del Espíritu. Son del Espíritu, hermano. Somos llamados entonces a ser santos en toda nuestra manera de vivir, hermano. No solamente el rato que nos reunimos. También cuando estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle. ¿Es fácil? No. Literalmente somos asediados por el pecado. Ataques diarios para apartarnos del camino que hemos decidido tomar. No es fácil. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se da cuenta la palabra temor? Esto no lo tome como un juego, hermano. Tómelo con seriedad, con temor. Hay muchas cosas que a usted naturalmente como ser humano le van a dar temor. Cuando empiece un incendio y usted está atrapado, le va a dar temor. Si no sabe nadar y está, ¿no es cierto?, una ola lo tiró para adentro del mar y se empieza a ahogar, le va a dar temor. Si se le olvidó
pagar las contribuciones por un par de años y le llega una orden de embargo que su casa está embargada y se la van a quitar, le va a dar temor. Pero lo triste es cuando no tenemos temor en nuestra manera de vivir. Total, si Dios sabe, Dios sabe. Dios me aguanta, Dios igual me va a perdonar. ¿Eso es temor? Eso es irreverencia delante de Dios. Vivir la vida que sabemos que no le agrada, pero estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto insensibles al pecado. Y estamos literalmente, si somos cristianos, haciendo vivir al Espíritu Santo en una alcantarilla, hermano. Fíjese lo que dice más. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En una frase corta todo eso. Fuimos rescatados, hermanos, de la alcantarilla. Ahí estábamos cuando el Señor se nos presentó. Efesios 4:29 y otros muchos usan la palabra, por ejemplo, inmundicia, que viene del griego acatarsia, que es literalmente podredumbre. Lo que usted cuando ve, huele, vomita. Eso es el pecado para Dios. Y de ahí nos rescató Dios. De la acatarsia, de la inmundicia más inmunda. Y ahí fuimos rescatados. Pero ¿qué hace el cerdo? Dice la palabra. Usted deja limpiecito el chancho. ¿Qué hace el chancho? Se vuelve a revolcar en la mugre, porque es su naturaleza. ¿Cuántos cristianos se han vuelto a revolcar en la mugre, hermano, después de ser rescatados? Muchos. Y por la misericordia de Dios nosotros estamos aquí. Por la misericordia de Dios, porque no somos mejores. Solamente hemos tenido un poco de sensatez, de cordura, de lo que el Señor está haciendo con nosotros. No de lo que estamos haciendo nosotros por nosotros mismos, sino dejar a Dios obrar. Pero a veces la sensatez es tan nula que ni siquiera alcanza para eso. Ni siquiera alcanza para ponerse en las manos de Dios. ¿Es fuerte? Claro que es fuerte. Estamos hablando de que Cristo con su sangre tuvo que redimirnos, rescatarnos de esta forma de vivir. Cada vez que cumplo un año más caminando en el Señor y me falta uno para el gran año, siempre me pregunto lo mismo. ¿Dónde estaría yo? ¿Qué estaría haciendo yo si no hubiera conocido a Cristo? Y si la respuesta es lo mismo, no me sirvió para nada entonces. No me sirvió para nada. Si somos objetivos y nos esforzamos en la gracia de Dios, hermanos, tenemos conciencia de que estamos en un lugar de excelencia delante de la presencia de Dios, por lo que Cristo hizo. Y le debemos todo el respeto, toda la honra, todo el temor para Él. Porque un día todos vamos a temblar delante de Dios. Hasta el más soberbio, hasta el más orgulloso, el que se burla de Dios hoy un día, va a doblar la rodilla delante de Dios. Está en la palabra. Y su lengua lo va a confesar. Eso dice la palabra. Pero claro, cuando Cristo venga, ya va a ser tarde. Ya no va a ser para salvación. Va a ser un efecto natural. Va a ser obvio. Va a ser imposible no cerrar la boca y doblar la rodilla cuando veamos al Señor Jesús. Entonces yo a veces me pregunto, ¿hay hermanos que están esperando eso? Ver al Señor para doblar su rodilla y confesarle que es el Señor de todo. ¿Qué estamos esperando?
para ser los mejores cristianos, hermano? ¿Qué estamos esperando para ser lo que debemos ser? ¿Entendemos que nuestra libertad espiritual costó la sangre de Cristo? Y para terminar, hermano, el mismo Pedro nos va a hablar en la segunda carta, en su primer capítulo, y vamos a leerlo, no voy a leer el clave, voy a leerlo completo, del 3 al 11. Voy a leerlo completo, hermano. Y ponga su corazón aquí, hermano. Ponga su corazón. No voy a leer los versículos clave, no. Vamos a leer del 3 al 11. Y esto, entienda usted, es palabra de Dios. A mí esto no se me ocurrió anoche pensando en la semana. No, esto lo escribió el apóstol Pedro, influenciado totalmente por el Espíritu de Dios. Y Dios, hablando a través de Pedro, a nosotros, ¿qué nos dice hoy? Fíjese. Capítulo 1, versículo 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la inmundicia del mundo, de la catarsis, hermano. Para mí es clave esto, hermano. Dios nos hizo participar de su naturaleza, ahí está. Dice, versículo 4, segunda parte, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Yo creo que no es nuevo para usted el concepto de nuevo hombre, de nueva criatura, de nacer de nuevo. No, no puede ser nuevo, porque aquí yo los conozco a todos hace varios años, entonces no puede ser nuevo ese concepto. Pero hasta dónde ese concepto está haciendo vida en nosotros. Ese es el problema. Porque si eso no es vida en nosotros, entonces no arrancamos de las concupiscencias, seguimos en ellas. Es como el chanchito que fue lavado y vuelve de nuevo a la mugre, a toda la inmundicia, a revolcarse. Ahí está feliz, habiéndonos el Señor sacado de una verdadera alcantarilla espiritual. No, pero hay personas que vuelven a la alcantarilla o están más cómodas. Les gusta el olorcito de alcantarilla. Es la idea totalmente opuesta a santidad. La santidad, dice la palabra de Dios, nuestras buenas obras, etcétera, todo lo que hacemos esforzándonos en la gracia de Dios, sube como olor grato delante de la presencia de Dios. Pero usted podrá pensar en muchas situaciones en donde lo que menos tiene un olor es grato. Si eso está subiendo de su presencia a Dios, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Porque hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Ha llegado a nosotros un conocimiento que a otras personas no les ha llegado. No tenemos la excusa. Ellos pueden apelar a la ignorancia. Y sabemos que la ignorancia no es un pretexto. Cuanto menos nosotros que no podemos apelar a la ignorancia. Tenemos que analizar, hermano, con mucho celo de Dios, con mucho temor, con mucha reverencia a Dios, qué cosas están obstruyendo, qué cosas están obstaculizando, qué cosas están deteniendo nuestro caminar perfecto delante de Dios. Lo más probable
es que vamos a encontrar algunas o muchas. Entonces, acción, tenemos que estar trabajando en ellas. Tiene que poner su corazón completamente en la mano de Dios, rendirse a Dios. Y si no puede solo, está su hermano, está su hermana, está la iglesia del Señor, para que las deficiencias de uno las supla otro y viceversa. Porque aquí nadie es experto en todo, hermano. A uno se le dio un don para una cosa, a otros para otra. Aquí todos los que han nacido del agua y del Espíritu han recibido al menos un don de Dios. Y Dios conformó un pueblo santo. ¿Con qué finalidad? Con la simple finalidad de que cada uno ponga su don al servicio de la comunidad. Si cada uno pone su don al servicio de la comunidad, vamos a tener todos los dones, pues hermano. Imagínense cuántas personas, 20, 30 personas aquí, cada una con al menos, póngale 2 o 3 dones. Tenemos 60 dones fácil. De ahí para arriba, hermano. Pero para eso tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios. Estar viviendo una vida santa. El Señor nos llama a vivir santamente porque Él es santo. ¿Qué significa ser santo? Porque solo Dios es santo. Ser santo significa dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida, pues, hermano. Si santos por nosotros mismos, no vamos a llegar a nunca a ser. Nunca vamos a llegar a ser santos por nosotros mismos. O si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz, por hermano. Dice Pablo en Gálatas, no desecho la gracia de Dios, porque si por las obras o por la ley, por mis acciones, yo hubiera podido ser salvo, entonces por demás murió Cristo en la cruz. Cristo vino a morir para hacer algo que nosotros no podíamos, santificarnos. Y somos hechos santos, ¿cuándo? Primeramente cuando vamos a las aguas bautismales, ¿no es cierto? Y el Señor nos limpia de toda maldad. Pero dice la palabra, primera de Juan, usted puede ir, que ese proceso es permanente. Mientras confesamos nuestro pecado, mientras nos esforzamos en superarlos, en corregir nuestras deficiencias, en ser mejores, la sangre de Cristo continúa actuando constantemente. Amén. Pero yo, tristemente, he visto que en algunos casos dicen, no, estoy suficientemente limpio, parece. No necesito más limpieza. Entonces como que frenan el proceso. Y es bien sencillo. Usted lo puede ver en cualquier proceso productivo, industrial, en donde se necesita constantemente estar filtrando algo. En el momento que se dejó de filtrar el agua, el aire, lo que sea, el alimento, empieza a podrirse, a descomponerse. Inmediatamente. Es como cuando usted corta una planta. Puede estar muy bonita la rosa, pero del momento que la cortó, hermano, empezó a morir. Por eso la palabra, Juan 15:5, nada podéis hacer apartados de mí, y mucho menos ser santo. Y cuando lleguemos delante de Dios, si no somos hallados santos, por medio de Cristo obviamente, no vamos a gozar la eternidad con Dios. Tenemos conciencia de eso, hermano. Es terrible. Agrega, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a. Y aquí va a dar 7 peldaños, 7 escalones, que usted los puede meditar tranquilamente en su hogar o lo podemos conversar después en un estudio, ningún problema. Pero ponga atención, poniendo toda diligencia. ¿Qué significa poner toda diligencia, hermano? Significa no postergue, no postergue, no postergue eso que usted sabe que Dios quiere que cambie, no lo postergue, déjese de postergarlo. Porque lo contrario de diligente es ser negligente.
Y así le dijo el Señor a ese siervo que dejó afuera, al que andaba enterrando los talentos, andaba enterrando las moneditas. Le dijo, siervo malo y negligente. Malo porque sus frutos eran malos. Negligente porque no puso toda diligencia, hermano. Si las advertencias están ahí tan visibles, son tan explícitas que no tenemos excusa. Pero siempre está la opción de hacernos los tontos. Esa opción no falla. Siempre podemos hacernos los tontos. Y aquí el Señor dice a través de Pedro, vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y fíjese, lo que tenemos que ir añadiendo en nuestra vida, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El último peldaño de la escalera de oro aquí, hermano, el amor. Vamos añadiendo la fe, conocimiento, dominio propio, etcétera, hasta llegar al amor. Pero fíjese, poniendo toda diligencia. Esto no es algo que uno tiene que hacer, o digámoslo de otra manera. Esto no va a funcionar si usted no pone toda diligencia. Y muchas personas que llevan años en el Evangelio, no lo digo solamente por esta congregación, sino por los más de 30 años que he caminado en ellas, muchas personas dicen, yo no siento la presencia del Señor, no veo resultados de tanto tiempo yendo a la iglesia. Claro, ¿por qué? Porque lo ha visto como algo secundario. Voy a la iglesia, pero si no tengo que trabajar. Voy a la iglesia, pero si no me invitan a un partido de fútbol. Voy a la iglesia, pero si no tengo que comer con mis papás. Voy a la iglesia, pero si no hay un partido. Voy a la iglesia si no me invitan al cine. Voy a la iglesia si mi polola me acompaña. Y los ejemplos son infinitos, pero al final no se pone toda diligencia. Pero también el Señor me ha dado ejemplos en los que yo hago reverencia, hermano. Hermanos que han llegado a congregarse arrastrando las patitas, hermano. Hermanos que han llegado caminando 2 horas porque no tenían para la micro. Hermanos que están pasando por un tremendo problema que podrían haber dicho, no estoy para eso. Ahí están. Y cada uno de nosotros elige qué ejemplo va a seguir. Porque malos ejemplos, hermano, va a haber en la iglesia. Porque hay cizaña en el reino, hermano. Eso dice la palabra. Está juntamente el trigo con la cizaña sembrado, hermano. Y si no ponemos toda diligencia en nuestro servicio, en nuestro caminar con Dios, ¿a dónde estamos poniendo la prioridad? ¿Cuántas veces hemos escuchado buscar primero el reino de los cielos? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese pasaje, hermano? Ya nos tiene hasta aquí ese pasaje. Hasta soñamos con ese pasaje. Nos sale en todos lados ese pasaje. No es suficiente entenderlo. Necesitamos vivirlo. El reino tiene que ser la prioridad. Dios en nuestra vida tiene que ser la prioridad. Si tenemos que elegir entre Dios y nuestros hijos, tenemos que elegir a Dios. Si tenemos que elegir entre Dios y nuestros padres, tenemos que elegir a Dios. Pero si esto solamente es algo que suena bonito y estamos de acuerdo, pero no hacemos, no va a servir para nada, hermano. Amén. Así es. No va a servir para nada. Si queremos un día estar con Dios, necesitamos hacer un mínimo esfuerzo comparado con lo que hizo Cristo. Pero un mínimo esfuerzo con lo que hizo Cristo, hermano. Amén. Cristo lo dejó todo. Todo. Yo estoy seguro, y si no me avergonzaría enormemente, que cada uno de ustedes no haya al menos leído los evangelios, hermano. Me avergonzaría saber eso. No quiero saber eso. Póngase a leer hoy mismo los evangelios. La vida del Señor Jesús. Porque si no tenemos una mínima conciencia de lo que el Señor hizo, de verdad, ¿qué motivación vamos a tener para hacer algo nosotros, por hermano?
Si Él es nuestro ejemplo, y si nuestro ejemplo es flaco, si nuestro ejemplo es deficiente, por falta de conocimiento, obviamente, ahí está el problema. Conocemos muy poco a Dios para saber a quién estamos sirviendo, para saber y tomar conciencia de a quién hemos decidido seguir. Para terminar, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, y atención con esto, hermano, que es concluyente, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas. Y si no lo estamos haciendo, la puerta va a ser tan estrecha que no va a entrar, hermano. Mire, dos cosas claves. Versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si usted o yo me pongo como ejemplo también, de repente no sabemos qué hacer para la iglesia, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, no se me ocurre. Es un ocioso espiritual, por hermano. Porque usted debería hacer al revés, elegir cuál de todas las cosas se le ocurren para hacer. No estar pensando en qué puedo hacer, sino cuál elijo. ¿Cuál elijo? Porque aquí está claro, si estas cosas abundan, nunca nos van a dejar estar ociosos y sin fruto. Es imposible. Es imposible. La verdad es que lo único que lo tiene que limitar a un verdadero cristiano es el tiempo. Nada más. Un cristiano siempre está haciendo menos de lo que le gustaría, pero es lo que puede. Y no al revés. Y otra idea clave. No estar viviendo la vida de esa manera es, versículo 9, estar ciego espiritualmente. ¿Y ciego por qué? Por haber olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. O sea, no es que hace tanto tiempo que me bauticé o hace tanto tiempo que yo creí en Dios y ya ni me acuerdo por qué. ¿Por qué? Porque no ha renovado su entendimiento. Porque no ha dejado trabajar el Espíritu. Satanás trabaja todos los días para que usted sea parte de Dios. Todos los días el mundo lo bombardea para que sea parte del mundo. Porque el mundo ama lo que es del mundo y quiere que usted sea del mundo. Si nosotros no estamos haciendo la contraparte, luchando y esforzándonos para no caer de nuevo en el mundo, de donde venimos y donde no hay nada para nosotros, hermano, vamos a terminar en el mundo también. Por haber olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, haber olvidado que por medio del Señor Jesucristo, por perseverar en Él, por creer en Él, fuimos santificados, fuimos hechos santos. No por nosotros mismos, sino por creer en Él. La promesa es clara, hermano. De esta manera, versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese el orden que pone el apóstol. De esta manera, hermano, de todo lo que me he esforzado por compartir con ustedes en este mensaje, hermano. De esta manera va a ser usted, según la promesa de Dios, otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Tenemos en Cristo un Salvador porque vivimos
como si Él fuera nuestro Señor. Si no estamos viviendo como súbditos, siervos, esclavos del Señor Jesucristo, es poco probable que esta promesa se cumpla en nosotros. Así lo tengo que decir, hermano. Me incluye. Es poco probable, hermano. Porque la promesa de salvación en Cristo es para los que vivieron para Cristo como su Señor. Bien, ese es el mensaje que tenía que compartir para usted, hermano. Que Dios bendiga su palabra, que nos ayude a corregir todo lo que sea necesario, barrer la inmundicia, que no pase nunca por nuestra mente volver a la alcantarilla espiritual de la que nos sacó el Señor Jesucristo. Amén.